Muy bien. ¿Qué hablar en el aniversario de una iglesia? No se me ocurre nada mejor que un tema que ha sido mi pasión a través de los años, estudiar la iglesia que estaba en Antioquía. Casi siempre pensamos en la iglesia de Jerusalén como la iglesia estratégica del inicio del cristianismo, pero ¿saben una cosa? Unos años después de haber comenzado la iglesia allí, estaba sucediendo algo que no era muy bueno y nunca fue el deseo de Dios. Y es que los hermanos se estaban quedando concentrados allí en Jerusalén y no estaban pensando más allá de Jerusalén o de ellos como el pueblo judío. Sin embargo, Dios tiene su manera bastante creativa, diría yo, para hacernos avanzar y crecer en la vida cristiana. Y entonces les envió una persecución y se llevó a Esteban al cielo. Fue el primer mártir en la iglesia cristiana. Y dice aquí en Hechos capítulo 11, a donde quiero pedirles que busquen por favor nuestro texto de inicio, por lo menos en esta mañana. Hechos capítulo 11 y versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. No fue una conferencia misionera lo que motivó aquel paso de ir más allá. Fue la persecución con motivo de la muerte de Esteban. Y ellos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, como que los cristianos somos especialistas en complicar las cosas, ¿verdad? Especialistas en no entender bien las instrucciones del Señor. Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1 versículo 8, y me seréis testigos ¿a dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos como que dijeron, ¿quién se cree que es Jesús para decirnos cómo hacer la gran comisión? Nosotros sabemos mejor que él. Y entonces se quedaron allí nada más en Jerusalén. Y entonces el Señor permite la persecución con motivo de, no, es que el Señor se las mandó, ¿verdad? No están haciendo caso, entonces que maten a este. No, no, Dios no es tan cruel para eso, ¿verdad? Un Dios que necesita eso es un Dios demasiado pequeño para que querramos seguirle y amarle. Pero, bueno, ya que me mandaron a Esteban, los que lo apedrearon, vamos a aprovechar esto para enseñarle algo a los demás. Y entonces salieron esparcidos. Y luego vemos que aún en otros lados solamente hablaban la palabra a los judíos. Está bien, vamos a salir de Jerusalén, pero solamente vamos a hablar a judíos. Porque tenían esa idea de que solamente ellos eran los merecedores de la gracia de Dios. Y entonces dice que en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí es donde por primera vez hay una intención ya de compartir el evangelio más allá de ellos. ¿Saben una cosa? Especialmente en iglesias donde hay una relación fraternal y una relación muy buena como la que veo escuchándoles que ustedes tienen. El cerrar la puerta del corazón a otros y no entender que hay otros que necesitan de esto que ustedes tienen, que necesitan saber que hay un Dios que les ama de tal manera que envió a su Hijo a dar su vida por ellos.
Estos varones de Chipre y de Cirene, ellos habían entendido esto y por esa razón cuando entran en Antioquía están hablando también a los griegos. Están pensando en lo que dijo Jesús y ni estuvieron escuchando a Jesús allá en el Monte de los Olivos cuando él dijo esto, pero les habían dicho. Y entonces dijeron, bueno, entonces hay que hablarles también a estos, a los demás, más allá de judíos. Y dice en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo creo que cuando estamos dispuestos de obedecer al Señor, nos damos cuenta de que hay más gente dispuesta a conocerle a Él de lo que nosotros hubiéramos pensado. Gran número, dice, creyó y se convirtió no a la iglesia, no a esta nueva secta, este nuevo grupo, que qué cosas más bonitas y qué interesantes tienen. No, se convirtieron al Señor. A veces nosotros estamos más interesados que la gente se convierta a nuestra iglesia o a mis enseñanzas, que se conviertan al Señor. Y tengo que estar seguro que la gente se convirtió al Señor, que lo que quiere es algo más que un seguro de vida contra incendios para no irse a quemar al infierno. Porque a veces tenemos esa forma de presentar el evangelio en el cual asustamos a la gente con el infierno. Y entonces lo que la gente quiere es no ir al infierno, pero no quiere ir a Cristo. Y por esa razón, cuando encuentra una forma de manejar el miedo al infierno, entonces, como ya sabe cómo manejarlo, entonces se aleja. Pero cuando encuentra un compromiso con el Señor Jesucristo, entonces no hay forma de alejarse de Él, porque siempre va a querer más y más de Él. Porque no hay ley contra el amor, sí contra el temor. El temor puedo aprender cómo manejarlo, pero esto del amor es tan grande como Dios mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sigue diciendo en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Menos mal que no mandaron a Pedro, ¿verdad? Hubieran mandado a Pedro, ¿y estos guardan el sábado también o no? Pero ¿por qué no dijo amén cuando terminó de orar? Pero Bernabé, varón, dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. 2 veces menciona. Pero dice que la multitud fue agregada. No dice fue ganada por ellos. A ellos. No, fue agregada al Señor. Me suena igual que lo que dice en Hechos capítulo 2, y el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. O sea, ellos estaban haciendo la única cosa que tenían que hacer, lo que me dijo David Ripley: solamente haz fielmente lo mejor que puedes lo que estás haciendo ahorita, y entonces el Señor se va a encargar. Y es exactamente lo que está pasando aquí. El Señor es el que está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Qué hermoso esto. Porque si Pedro hubiera sido, no, ese Saulo no, porque todos dicen que ya se convirtió, yo tengo mis dudas. En cambio, Bernabé,
Aquí necesitamos a alguien como Pablo. Ese es bueno. Y además nació en Tarso y él se identifica bien con los gentiles. Vamos a traerlo a él para que conecte con estos. Nosotros no logramos entenderlo muy bien. Pablo sí. Nada de marginar a Pablo. Aprovechemos lo mejor que él tiene para darnos. Y así es como la iglesia crecía de una forma natural, saludablemente, manejando los problemas y las diferencias, porque los tenían también. Y entonces dice en el versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora aquí tenemos que entender algo maravilloso de esto que está diciendo Lucas, porque cuando dice y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos allí en Antioquía, el tiempo del verbo en el griego dice que esa acción de llamarles cristianos no fue una decisión de ellos. No fue que ellos tuvieron una sesión de negocios para decir, miren, ya pongámosle nombre, porque esto de discípulos, hermanos, no está bien. Necesitamos una identidad, algo que tenga mercadeo, ¿verdad? Para poner un rótulo de luces, neón allí y hacer nuestra página web y todo esto. No había eso, ¿verdad? Lo que fuera la forma de publicitar algo, pero no es posible que sigamos llamándonos discípulos. Tenemos que identificarnos de una forma. Entonces, ¿por qué no nos ponemos un nombre llamativo? Sí, yo propongo la Hermandad de la Rosa de Sarón. No, eso suena muy femenino, algo más varonil, ¿verdad? ¿Y qué tal la Comunidad de la Rodilla Ensangrentada? Para que vean que oramos hasta que nos sale sangre de la rodilla. No, tampoco, eso muy suena muy cruel, ¿verdad? ¿Y por qué no nos llamamos cristianos? Oh, sí, eso está bien porque nos identifica con... No fue así, no fue una decisión de ellos. Lo que pasa es que los habitantes de Antioquía tenían la costumbre, la característica de poner apodos. No sé si aquí en México pasa. En El Salvador, por ser un país tan pequeño, porque El Salvador es tan chiquito, apenas 21,000 kilómetros cuadrados, dicen que es como Colima, creo, según las cuentas que yo hice alguna vez, que es un estado pequeño acá. Pues así es El Salvador, 21,000 kilómetros cuadrados. ¿Qué tan pequeño es? Bueno, cuando estaba chico yo y jugábamos a las escondidas, yo me iba a esconder a otro país, ¿verdad? Porque en El Salvador lo encontraban fácil a uno. El tema es que los habitantes de Antioquía tenían la costumbre de poner apodos. Los de otras partes, allá en El Salvador tenemos un lugar, otros son mal hablados, ¿verdad? No pueden decir una oración sin decir una mala palabra. Otros son mentirosos. Otros de otro pueblo son tacaños, ¿verdad? Codos y así. Bueno, los de Antioquía ponían apodos. Un día llegó el emperador Juliano, el emperador, también le pusieron su apodo. Él usaba una barba así, le pusieron el chivo. Y entonces los habitantes de Antioquía, viendo a los discípulos que siempre andaban hablando de Cristo, siempre andaban comparando lo que hacían o lo que decían, a ver, ¿cómo pensaría Jesús de esto? Y siempre estaban compartiendo a Cristo. Entonces dijeron, ustedes solamente andan hablando de ese Cristo. Ustedes lo que son unos cristianos. Cristitos en el original, Cristos en pequeño. Eso significa cristianos. Imitaciones de Cristo. Porque ellos, su testimonio se estableció no en el local donde se reunían, ni tenían templos. Los primeros templos, las primeras ruinas que conocemos de templos cristianos son del siglo III en adelante, 300 años después. Ellos se reunían en casas.
La iglesia que se reúne en la casa de la hermana fulana, en la casa del hermano fulano, así era. Y si no, en las plazas o iban a orillas de los ríos, y cuando había persecución, pues en las catacumbas. El testimonio de ellos no se estableció por su grupo de alabanza, su pastor. Se estableció en los lugares donde ellos vivían, donde ellos trabajaban, donde ellos compraban, donde ellos andaban en la vida. Es decir, ellos llevaban a Cristo impreso en su manera de ser, de hablar, de pensar. Y eso fue lo que los habitantes de Antioquía dijeron. Notaron que ellos se parecían a Cristo. Y hermanos, la primera cosa que tenemos que decir de esta iglesia, el andar de ellos, andaban como Cristo, vivían como Cristo, hablaban de Cristo. Cuando compartían a una persona o alguien les preguntaba, oiga, ¿y usted por qué me devolvió ese cambio que le di de más? Cuando le compraban algo, bueno, es que estoy tratando de imitar a Cristo y Él es lo que hubiera hecho. Ah, bueno, está bien. Y así era como ellos fueron ganando la autoridad de hablar acerca de Jesús, por la manera como vivían, cómo andaban. Así era como ellos andaban. El andar de esta iglesia era reflejando a Cristo. ¿Y sabe por qué lo hacían? En 2 Corintios, no pierdan aquí Hechos capítulo 11, pero vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Y dice, a ver, me traje. En el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿cuál imagen es la que debemos reflejar? Mirando a cara descubierta somos transformados en la gloria del Señor. Entonces, tenemos que poder en esa transformación reflejar a Cristo. Y eso es lo que va a atraer al mundo, no a mí, a Cristo. Porque solo reflejo a Él. Pero para eso tengo que estar mirando a Él constantemente, día a día. Quiero ponerles un ejemplo. Aquí está. Cuando yo estaba pequeño, tenía la costumbre de agarrar la escoba, pero no para barrer, no se hagan muchas ilusiones. Mi madre se hizo las mismas ilusiones, pero no sé por qué, de dónde me salió, quizás de que no tenía muchos juguetes para poder jugar. Y un día agarré la escoba y comencé a hacer esto y a jugar con la escoba, a mantenerla así en equilibrio. Y entonces llegué a ser tan experto, a ver si todavía, si no, apártate hermano por las dudas. Entonces comencé a ser tan experto que entonces la iba cambiando de un dedo a otro dedo. Aquí nada más, tengo un problema con el brazo, a propósito, tengo 2 semanas de un músculo que se inflamó y eso afectó un nervio. Pero hacía esto y lo pasaba de un dedo a otro dedo para poder mantenerlo ahí arriba. Pero ¿saben una cosa? Descubrí algo, que yo podía hacer esto mientras mantuviera la mirada allí arriba. Pero cuando yo comenzaba a bajar aquí, entonces se me caía. Cuando yo quería ver aquí abajo en la mano, cómo es que se maneja acá y cómo es que va de un dedo al otro, ya no lo podía hacer. Porque mi punto de referencia tenía que estar aquí arriba, allí.
porque entonces cuando veía a dónde se movía ahí arriba, entonces yo podía manejar acá la mano. Y es exactamente lo mismo con Cristo. Tenemos que poner la mirada arriba y no en la de la tierra. Pero si yo comienzo a mirar aquí, a ver cómo vive el pastor y el otro hermano y el diácono y el vecino, dentro de poco voy a perder la perspectiva. Y voy a comenzar a reflejar las virtudes no de aquel que me llamó a su luz admirable, sino a comenzar a reflejar las características de aquellos que me estoy fijando acá. Y yo por más que hacía esto y bajaba la mirada aquí, y a veces me caía en la cabeza a mí. Hermanos, el andar de estos creyentes allí en Antioquía era andar como Cristo, mirando a Cristo, y eso les permitía reflejar exactamente qué sucede con la luna y el sol. ¿Qué es lo que hace el sol? Irradia la luz propia que tiene. Y la luna lo único que hace, ¿qué es? Rebotar la luz que el sol le da, porque la luna no tiene luz propia, es un cuerpo muerto, pero refleja la luz del sol. Pero ¿qué sucede cuando el mundo se interpone entre el sol y la luna? Cuando el mundo se interpone, entonces la luna se oscurece. ¿Por qué? Porque no tiene nada que reflejar. Y muchos cristianos en estos días han permitido que el mundo, con su tecnología y su diversión, y como dijo Vargas Llosa en aquel libro que escribió La civilización del espectáculo, somos una civilización de espectáculo. Siempre estamos esperando una nueva copa que se esté jugando en alguna parte del mundo para estar entretenidos. La Copa del Mundo, la Copa Champions, la Copa, no sé, la Copa de leche, aunque sea. Pero algo que me entretenga, por favor, porque no hay algo que hacer con mi vida. Y dejamos que el espectáculo, la tecnología, los estudios, el trabajo y todas estas cosas son buenas. Yo uso a través de esto fue que conectamos para estar aquí esta mañana y conocerles. Y a través de esto trabajo también. Pero esto no debe ser una extensión de mi personalidad. Es solamente una herramienta como lo es un libro o un micrófono o la escoba. Pero no soy la escoba. No soy un libro. No soy el teléfono. Pero hay algunos que cuando no tienen el teléfono se pierden en el mar del universo. Pierden su personalidad. No dejemos que el mundo se interponga entre el sol de justicia, como dice Malaquías capítulo 4, y nosotros. Y por el otro lado, no nos interpongamos nosotros entre el sol de justicia y la luna. Porque nosotros no estamos para ser quienes interrumpimos la luz que la gente necesita ver en su noche más oscura, como la que estamos viviendo en el mundo de hoy. Estos hermanos ahí en Antioquía estaban reflejando la gloria de Jesús de tal forma que la gente les llamó cristianos. Por primera vez allí en Antioquía. Y esta iglesia se convirtió en el centro del cristianismo. No Jerusalén, sino estos hermanos ahí que aprendieron
a reflejar no la luz de Moisés, no la luz de la ley, no la luz del Pentateuco, sino la luz de aquel a quien habían conocido. Y el mundo se dio cuenta de esto fácil. Y el Señor se le hizo fácil añadir a aquellos que habrían de ser salvos. Eso era el andar de estos hermanos. Así caminaban, así vivían, donde ellos vivían. No así vivían el cristianismo en el local, en el templo, en la sinagoga, sino donde quiera que ellos andaban, reflejaban a Cristo. Pero ahí mismo en el libro de los Hechos, unas páginas más adelante, en el capítulo 13, vemos algo más de estos hermanos, de esta iglesia allí. En el capítulo 13, versículo 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, no a la iglesia, al Señor. Habían entendido muy bien cuál era su prioridad: ministrar al Señor, no darle gusto a la iglesia, a los señores miembros de la iglesia, sino al Señor. Entonces podían ministrar bien a los miembros de la iglesia, porque su ministerio estaba enfocado en el Señor. Y sigue diciendo en ese versículo 13: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, ya hablamos del andar de ellos. Ahora hablemos del espíritu de ellos. Tenían un espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu, la actitud, del ambiente en la iglesia. Era un ambiente sacrificial, un ambiente dispuesto a dar. Aquí están dispuestos a dar lo mejor que tienen de su liderazgo. Imagínense una iglesia teniendo en su cuerpo pastoral a Pablo, el autor de 13 epístolas, la mitad del Nuevo Testamento. Y el Señor ahora les dice: apártenme a Saulo, por favor, para la obra que lo he llamado. En otra parte, salir de ustedes. ¿Y Bernabé quién era? Pues nada menos el que había discipulado a Pablo. ¿Qué tal? Y el Señor les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Lo mejor que tenían. Y ellos dicen que habiendo ayunado y orado, les imponen las manos y les dicen: vayan, porque el Señor los ha apartado para una obra. ¿Nosotros qué hubiéramos dicho? Ay, no, Señor, a Bernabé, a Pablo, no. ¿Por qué no te llevas a esos hermanos que se sientan ahí en la última silla de la iglesia? Por favor, a eso llévatelos, donde quieras. O a este muchacho que no hace nada, cómo se porta mal aquí, ese llévalo, mándalo a las misiones. No, por eso no los quiero. Mejor estos que están en la línea de batalla, a ellos. Pero si estos hermanos pasan al frente y están enseñando, discipulando, sirviendo, viendo qué hace falta, no solo para decir que alguien lo haga, sino para decir qué hay que hacer. Aquí estoy, a la orden. No va a tener tiempo para quejarse. Y el diablo, como me decía mi padre espiritual, hermano Bruce Bell, me decía: hermano Bruce, mira, en la iglesia nunca te sientes en las primeras sillas, porque ahí se sientan los fariseos, que aman los primeros asientos en las, no aquí, ¿verdad?, sino en las sinagogas.
Y no te sientes en las últimas porque ahí se sientan los que el diablo ya se lo está jalando para afuera de la iglesia, me decía. Por lo menos siéntate en medio, me dice, porque ahí no está en ningún lado ni en otro. Pero ¿saben una cosa? Yo vi que mi vida espiritual comenzó a crecer y comencé a tener respuestas para dudas que yo mismo tenía en mi vida. Cuando comencé a avanzar a los 10 kilómetros al frente de la línea de batalla, en el servicio, y el Señor llamó de estos que estaban en el frente, entre Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. De ellos llamó, no miembros de la iglesia, del equipo de pastores. Y estos hermanos estuvieron dispuestos a darlos lo mejor que tenían. ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? ¿Qué le damos? ¿Lo que nos sobra? Jesús estaba un día viendo a los que echaban en las ofrendas, y esa viuda que echó solamente 2 blancas, que era como 2 centavos, ella dijo, echó más que esto, porque estos están echando de lo que les sobra. No echaron lo que les sobraba, de lo que les sobraba dieron una parte. Ni siquiera lo que les sobraba lo consideraban digno para Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nuestro Padre. Sí, pero no merecía ni siquiera las obras de ellos. Aquella mujer echó lo que era su sustento. Bueno, de todas maneras, no me alcanza para comprar nada. Se lo doy a quien lo merece todo. Y después de eso, si no hace nada, me voy para el cielo con él. Se acabó tener que estar pensando cómo voy a comer mañana. ¿Sabe? Con el Señor nunca tenemos pérdida. Nunca. Una vez alguien me dijo, pues estaba hablando de Pablo, y esto de para mí vivir es Cristo, morir es ganancia, y estaba preso cuando dijo esto y escribió la carta a los filipenses. Y entonces alguien me dijo, mire, ¿y cómo está eso? Porque realmente Pablo, al final, Nerón le ganó la batalla porque Nerón lo mandó decapitar. Y entonces yo le pregunté, ¿de veras usted cree que Nerón ganó? Claro, miren, él se quedó con vida y Pablo muerto. Le digo, déjeme hacer una pregunta. Hoy, cuando una pareja se casa y tienen un hijo, ¿cómo le ponen, Pablo o Nerón? No, Pablo. Y cuando compran un perro, ¿cómo le ponen? Nerón. ¿Quién ganó la batalla al final? Nadie quiere tener un hijo y le pone Nerón, ¿verdad? No va a salir igual que aquel. Siempre estamos para ganar con el Señor Jesucristo. Siempre. Por eso dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Pero hay algo más de ese espíritu de sacrificio de estos hermanos. Si ven en el capítulo 11, volviendo a donde estábamos en el capítulo 11, en el versículo 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, está registrada en la historia en los días del emperador romano Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron ahorrar todo lo que podían para preservar su vida. ¿Así dice? No. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y estos hermanos que iban a ser afectados por la hambruna que vendría en todo el mundo conocido, lo primero que hicieron fue pensar, ¿y cómo van a ser los hermanos de Jerusalén que vendieron todo lo que tenían para financiar el cumplimiento de la gran comisión? No, tenemos que
enviarles una ayuda a ellos, que lo dieron todo cuando fue necesario para que nosotros fuéramos bendecidos con la gracia de Dios y conocer el Evangelio. Un espíritu sacrificial está dispuesto no solamente de dar lo mejor que tienen de su personal, sino también dar sacrificialmente de ellos, de lo que tenían. De esto habló Pablo también en 2 Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corintios capítulo 8. Dice en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. 2 Corintios 8, versículo 1. Ahora en el 2, que en grande prueba de tribulación, fíjense bien, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, en esta ofrenda. Está diciendo, porque es el tema de capítulo 8 y 9. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos, Macedonia era la región, Antioquía pertenecía a esa región, a esa zona. Con ese espíritu ellos estuvieron dispuestos de dar más allá de sus fuerzas, más allá de su pobreza, más allá de su tribulación. Hermanos, si queremos ver la manifestación de el poder de Dios, tenemos que estar dispuestos. Dijo alguien, de dar hasta que nos duela. No a la iglesia, al Señor primeramente. Saber que estoy dando al Señor mi tiempo, mis dones, mis talentos, lo que yo sé hacer. ¿Cómo puede usar lo que usted sabe hacer o lo que conoce para avanzar el reino de Dios? Y de esa manera es como Dios usó esta iglesia allí en Antioquía para expandir la obra y convertirlo en el centro mismo de el crecimiento de la iglesia en el primer siglo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros de dar de nosotros al Señor? No, es que ahí en la iglesia no doy porque hay hermanos que tienen más, que den ellos. No, tiene que ver con la posibilidad de dar o el potencial para dar. Está hablando de mi actitud hacia el Señor, que dio lo mejor que tenía ahí en el cielo, su Hijo unigénito. Cuando Dios decidió enviar a alguien a este mundo para morir, no llamó al arcángel Gabriel, ven, oye, ¿cómo se llama el ángel aquel que se acaba de jubilar, el que le dio Alzheimer? A ese vamos a mandar a la tierra que lo garroteen todo allá. No. Oye, Miguel, ¿cómo se llama? Tráeme el ángel el que se quebró el tobillo en el último partido contra los diablos. No, tampoco. No. No mandó lo que le sobraba. Mandó lo mejor que tenía. Lo mejor. Y si queremos ver la obra de Dios engrandecerse en nuestras vidas y en la vida de otros, estemos dispuestos a darnos, como dijo, hicieron estos macedonios, a nosotros mismos primeramente, al Señor. La visión de la iglesia en Antioquía, para terminar, volviendo a Hechos capítulo 13, ese
cuerpo pastoral. Es bien interesante porque Simón, el que se llamaba Níger literalmente negro, era de color. Lucio de Cirene, norte de África. Manaén, que se había creado junto con Herodes el tetrarca, de clase alta, codeándose con la realeza. Pablo, un comerciante, hacedor de tiendas, del mismo oficio que Aquila y Priscila. Bernabé, un judío. La visión de estos hermanos está reflejada en la conformación de su cuerpo pastoral, su equipo de líderes. No, ese no porque ese es negro. No, este no porque este es gentil. No, este no porque es de los burgueses de allá de la clase alta. No, era un equipo que reflejaba la pluralidad de la ciudad. Porque la ciudad de Antioquía era una ciudad cosmopolita, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. La iglesia llegó a ser más cosmopolita que la misma ciudad. Esa era la visión de ellos, la visión de alcanzar el mundo. Y se reflejaba también en la actitud con la cual daban para esa visión de alcanzar el mundo. Sus carteras pertenecían al Señor, sus pasaportes también. Ahora solamente era un asunto de obedecer fielmente lo que Dios les indicara. ¿Qué viene para el próximo año? Para la iglesia La Puerta, aquí en Guadalajara. Depende del andar, del espíritu, de la visión que ustedes tengan para honrar al Señor entre todos aquellos a quienes les permita alcanzar allí donde ustedes viven, trabajan, se divierten, estudian, donde viven la vida, vivan la vida de Jesús allí y reflejen como en un espejo la gloria de ese Cristo a quien esperamos en cualquier momento. Señor, te damos gracias por la obra que tú has hecho en nosotros y que cuántos hermanos han compartido en esta mañana de aniversario. Y ahora te pedimos que en este día pueda plantarse el desafío, el reto de llevar la gloria de Cristo a las naciones, comenzando por esta Jerusalén, por esta ciudad tan representativa de México y a todo el estado de Jalisco y al resto de la República Mexicana, al resto del continente y hasta donde tú le guíes, exactamente como pasó con los hermanos allí en Antioquía. Y nosotros somos el resultado, el fruto de esa visión de los hermanos, porque de ahí Pablo fue llamado a Macedonia, en Europa, y de Europa el evangelio llegó a América y a nosotros. Y que nosotros podamos ahora tomar el relevo de este andar, de este espíritu, de esta visión, de esa iglesia en Antioquía. En el nombre de tu Hijo Jesús.
Te pedimos esto, Padre. Amén y amén.